Una vez más con ustedes para compartir nuestras charlas diarias de discipulado. Y hoy quiero invitarte a dejar la comodidad. Así he titulado esta pequeña reflexión. El Señor dice allí en Mateo 9:38 que oremos al Señor. Dice, pídanle al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Y para salir al campo, muchas veces, si no todas, hay que dejar nuestra comodidad. Con estas palabras, esta motivación para orar, para pedir obreros, el Señor Jesucristo nos desafía a nosotros en este siglo XXI a tomar conciencia de nuestra misión y comisión en este mundo convulsionado en el cual estamos viviendo. Jesús tenía una visión y una misión clara y concreta, definida acerca de por qué estaba en este mundo. Desde el comienzo de su ministerio se involucró con su pueblo, con la gente desposeída, con los marginados, con los enfermos, con aquellos que más adelante aún fueron sus detractores. Hoy vamos a tratar de analizar 3 aspectos importantes que debemos tomar en cuenta a la hora de definir nuestro ministerio como hijos e hijas de Dios. En primer lugar, el Señor nos desafía a dejar, como te decía, nuestra comodidad. Dice en Mateo 9:35, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Notemos primeramente que Jesús recorría, salía, andaba por las calles, visitaba las ciudades, las aldeas. Esto lógicamente implicaba caminar largas distancias. Esto suponía incomodidad, cansancio, inclemencias del tiempo, peligros, y quién sabe qué otras situaciones. Basta imaginarnos y darnos cuenta que él tenía muy definida su misión. Por eso, él mismo enseña en este pasaje, en el versículo 38, 9:38, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Jesús visitó, como te decía, ciudades grandes y pequeñas, ricas y pobres. Recorrió caminos, conoció gente de toda clase social, sanó enfermos, enseñó en sinagogas. Vemos que su pasión y su interés por las almas de todos se anteponía a vivir con comodidad. Y muchas veces nosotros pensamos 2 veces el salir a proclamar la verdad del reino de Dios. Nos resistimos a salir de nuestra comodidad y ser luz a aquellos que aún se encuentran en tinieblas. Y este mundo, mis hermanos, mis hermanas, está lleno de gente que vive sin sentido, enfermas en sus cuerpos y en sus almas, quizá esperando que alguien se acerque y les dé aliento y esperanza. Notemos que Jesús en su recorrido se encontró con estas personas. El texto nos dice que enseñaba y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Las almas de los más viles del mundo son tan preciosas para Cristo como las mejores. Este compromiso de amor de parte de Jesús hacia la gente es el gran reto que tenemos nosotros hoy por delante. Dejar nuestra comodidad no significa que vamos a abandonar nuestras responsabilidades, sino significa que vamos a ser más sensibles a las necesidades de aquellos que están pasando por situaciones adversas. Dejar la comodidad por parte de Jesús se hace evidente en Mateo 8:20. Cuando alguien le pregunta, muéstranos dónde vives. Y el Señor responde, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Claramente
Jesús afirma que Él no tiene una casa, no tiene un lugar cómodo donde descansar. Y esto se lo afirmaba a un maestro de la ley que quería seguirle. Con esto el Señor le daba a entender que la misión que tenía era un camino difícil, lleno de incomodidades. Y hoy día, ¿qué podría implicar esta incomodidad? Podría ser no contar con un teléfono celular de última generación, no poseer un medio de transporte cómodo y seguro, no contar con las finanzas para emprender un viaje misionero, no tener recursos, tan solo la confianza en que Dios proveerá todo lo que necesitamos. ¿Estaremos dispuestos a aceptar este reto tan grande? Ahora preguntémonos por qué Jesús se tomó la molestia de sacrificarse tanto en su ministerio. Y en Mateo 9:36 se nos dice que Él sentía compasión por las almas. Dice en Mateo 9:36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. El Señor vio las multitudes y tuvo una visión general de quiénes eran las personas que le seguían. Ahí en medio de él vio rostros cansados, llenos de temor, de tristeza, desesperanza. E inmediatamente de ver a esas multitudes tuvo compasión de ellas. Y dice en Mateo 14:14 también que cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Notemos que el Señor Jesús tuvo el mismo sentir hacia la gente. La compasión lo movió a tomar acción. No eran solamente palabras. Él tomó la acción de sanar a los que estaban enfermos, de tocar a los leprosos, de darle vista a los ciegos, de permitir que los paralíticos caminaran. Y esa compasión y misericordia que Jesús sintió hacia las personas es un claro reflejo de lo que Dios siente por toda la humanidad. Es ese sentimiento que nos mueve a todos a ser solidarios y a dejar el egoísmo para hacer el bien a aquellos que están sufriendo. Nuestra motivación debe ser la misma. Debemos trabajar en nuestro interior para ir sacando todo aquello que nos impide ser compasivos y buenos con nuestro prójimo. Los apegos materiales muchas veces nos impiden que irradiemos esa luz y que esparzamos esa sal de la que Jesús dice que nos envía al mundo, para ser sal y luz. Jesús como ser humano tuvo que trabajar en su vida misma, aunque su naturaleza divina le movía a ser así. Y nuestras vidas deben ser vidas llenas de mucha misericordia hacia los demás. Desde la óptica de nuestro Señor Jesucristo, vio a las multitudes desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Y nada optimista es la situación que observamos hoy. Realmente el mundo no ha cambiado nada desde hace más de 2000 años. La misma situación se vive: caos, violencia, pobreza, injusticia, desenfreno, que se exponen hoy en día también. Significa entonces que como cristianos comprometidos debemos contribuir a cambiar la sociedad, comenzando desde nuestra propia vida. Y la Iglesia está encargada de afectar a la sociedad positivamente y no permitir que sea la sociedad la que afecte a la Iglesia. Nuestro reto como cristianos es demostrar el reino de Dios con nuestras propias acciones. Y qué mejor manera de mostrar haciendo misericordia con ellos, buscando una respuesta para esas vidas que no la encuentran. Quizás sea en nuestro propio hogar donde debemos visualizar las necesidades materiales y espirituales que hay que satisfacer. No necesitamos ir muy lejos. Debemos ser sensibles así como lo fue nuestro Señor. Él fue movido a misericordia con solo ver a la gente, pero no solo se quedó ahí. Su motivación fue tomar acción y comenzó a sanar y a satisfacer las necesidades
incluso materiales, les dio comida a aquellos que no lo tenían. Hay muchos hoy que están sufriendo dolencias espirituales, en las cuales hay un proceso sanador que debe ser acompañado por mucha comprensión y amor. Esos seres que viven enfermos del alma es a quienes debemos nosotros alentar y mostrarles las bondades del reino de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer para llevar a cabo tan gran tarea, tan enorme tarea? Y el Señor nos dice allí en Mateo 9, 37, 38, la cosecha es abundante. Y sí, mis hermanos, viene una cosecha muy abundante. Él dice, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Toda esa multitud que Jesús había visto desamparada y dispersa como ovejas sin pastor, nos muestra también el abandono en el cual habían sido dejados por los líderes religiosos de esa época. Una religión clasista, donde los que podían ser bien vistos por los líderes eran aquellos que tenían posibilidades económicas o influencias políticas. Ellos sí eran bienvenidos en las sinagogas judías. En cambio, la gente que Jesús visualizó como desamparados y sin rumbo eran personas comunes y corrientes, sedientas de consuelo, de amor, de comprensión. Y el Señor los vio como una cosecha abundante, ya listos para la siega. Y el Señor les dice a sus discípulos y nos pide hoy a nosotros también que oremos a Dios para que Él envíe obreros a su campo. Él sabía que sus 12 discípulos serían insuficientes. Estaba también visualizando a aquellos que hasta el día de hoy nos dedicamos a seguir esta misión. El Señor dice que oremos al Señor de la mies. Qué hermoso es saber que estamos dentro de ese equipo tan selecto de seres de luz que tenemos la misión de alumbrar los caminos de otros. ¿Y qué recurso más importante que nos da el Señor? Dice, oren, pidan al Señor de la mies. La importancia de orar a nuestro Dios para que envíe más obreros a cumplir la misión encomendada. La preparación en la oración que todo discípulo de Cristo debe tener es vital para impactar a las personas. Notemos cómo Jesús impactó en las vidas de aquellas personas luego de visualizar la situación de ellos. Inmediatamente inició un proceso de sanidad físico y esa conlleva sanidad espiritual también. Por eso es la función social espiritual que el Evangelio produce en aquellos que lo escuchan. Y nuestro reto es imitar y comenzar ya a producir ese impacto social y espiritual, dejando nuestras comodidades. Cada persona sanada físicamente era reincorporada a la sociedad. Los judíos de esa época creían que las personas con enfermedades físicas eran impuras y estaban pagando los pecados de sus padres. Por eso eran despreciados de sus sinagogas. Pues, sin embargo, Jesús llegó a ellos, impactando en las sinagogas y en las multitudes desamparadas sin guías. Jesús predicaba un evangelio completo. Y yo me gozo por el trabajo que estamos haciendo en nuestra iglesia, por los hermanos y hermanas que dejando la comodidad están sirviendo en el comedor, en la distribución de las cajas con alimentos y sobre todo en la administración de la palabra. Por eso vos sos parte de uno de aquellos que el Señor oró para que continúen con la misión de llegar a los que están desamparados, sin esperanza y sin Cristo. El Señor quiere sumarte como un obrero, como una obrera, para levantar la gran cosecha que vendrá. Anímate y comprométete. Dios te bendice. Y mañana, si Él lo permite, trataremos otro tema de interés.